necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Marcos 13:10. Transmitiendo las 24 horas del día con alabanzas y anunciando la palabra de Dios a través de Radio Shalom. Ven, sale, llevando paz y bendición. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios una vez más porque Él nos permite compartir la palabra del Señor junto con todos ustedes, hermanos en Cristo, amigos y amigas que nos escuchan, amén, a través de la sintonía de Radio Shalom Ben Salem y también los que ya nos están acompañando en la transmisión en vivo en Facebook Live. Estamos transmitiendo en este momento en la cuenta de Radio Shalom Ben Salem, amén. Así que si usted quiere acompañarnos también en la transmisión, le pedimos que invite a sus amigos, a sus vecinos, a su familia, amén, a escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Les saluda con mucho gusto su amiga y hermana en Cristo, la hermana Yari, amén. Es para mí una bendición poder estar una vez más junto con ustedes en este programa Santidad a Jehová. Así que sean todos bienvenidos. Nos gozamos en el Señor de que el Señor nos dé esta bendición, esta oportunidad que el Señor nos da, aleluya, de poder estar aquí en cabina de radio, amén, glorificando el precioso nombre del Señor, aleluya. Todo es gracias a Él, todo es por Él, dice la palabra de Dios, que todo le pertenece a Él. Y todo lo que nosotros podamos realizar es porque el Señor así lo ha permitido. Es porque el Señor nos ayuda. Todo es gracias a Él y todo es por Él y todo es para Él. Así que toda la gloria, la honra, la alabanza, todo reconocimiento se lo damos a nuestro Señor. Amén. Porque a Él le pertenece toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos con mucho cariño a nuestros pastores. Amén. De la iglesia Manantial de Vida, que es donde nosotros nos congregamos, amén, nuestros pastores, el hermano Leo, la hermana Alicia Herrera, amén, y también saludamos a los pastores de la iglesia de Dios Shalom, amén, que es donde se encuentra la radio, el hermano Jorge y Zoila Palacios, amén, y el hermano Giovanni Leticia Pacajá. Que el Señor bendiga a los siervos de Dios y a todos los siervos de Dios que nos estén escuchando, amén, que no conocemos sus nombres, que no sabemos dónde se encuentran, pero es nuestra oración, amén, delante del Señor, que el Señor les fortalezca a todos los siervos y que siempre dirija sus pasos, amén, que sigan adelante, que sigan firmes en la sana doctrina, que sigan firmes en la palabra del Señor, como dice en el libro de Proverbios, que no desviemos nuestros pies de este bendito camino, amén, que dice esa parte de la Biblia en Proverbios 4, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, amén. Aquí el camino es recto, el camino es hacia el Señor. Iglesia, nuestros ojos puestos en el Señor, amén. Así que es por eso que debemos de orar unos por otros, para que el Señor nos fortalezca, el Señor nos ayude, amén, cada día. El Señor nos dé las fuerzas, amén, para poder seguir adelante en su camino sin desmayar. Sabemos que los tiempos son difíciles, que los tiempos son cortos. Sin embargo, confiamos en el Señor, que Él está con nosotros todos los días, dice Él, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es su promesa. Así que vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Para la gloria del Señor. Que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Si usted tiene la oportunidad de abrir sus sagradas escrituras, le voy a pedir que me acompañe en la lectura de esta mañana. Amén. En el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer solamente 2 versículos, los últimos 2 versículos del Evangelio de Lucas, su capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Amén.
invite a su familia, invite ahí a un conocido a escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer estos dos versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 41 y 42. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el título de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana. No le será quitada. No le será quitada. Gloria al nombre de Jesús. El día de ayer, gloria al Señor, les quiero compartir, estuvimos allí en un culto especial, amén, con mis hermanas de la iglesia, gloria al Señor. Estuvimos compartiendo la palabra del Señor en un tema que el Señor nos daba, amén, que se llamó solo una cosa es necesaria. Y el Señor nos hablaba acerca de esa visita especial, amén. Si nosotros retrocedemos en los versículos que leímos desde el versículo 38 en adelante, nos habla de la visita que ellas recibieron, la visita del Señor Jesús. Y el Señor nos hablaba de la importancia que era que nosotros nunca ignoráramos voluntariamente la presencia del Señor. En ese momento, posiblemente Marta y María no se imaginaban que el Señor llegaría a su casa. La palabra de Dios nos da a entender que ellas ya conocían al Maestro y que en un tiempo pasado, ¿verdad?, el Señor ya los había visitado. Entonces había una amistad entre ellos, entre ellas dos y su hermano Lázaro con el Señor Jesús. Entonces a veces la costumbre de ir a la iglesia, la costumbre quizás de orar, de estar en comunión con el Señor, a veces ese buen hábito que nosotros podemos tener, a veces se convierte en una costumbre, en una rutina. Porque a veces nos olvidamos cuál es el propósito por el cual nosotros estemos en la casa de Dios. ¿Quién es la persona principal a la que usted y yo vamos a ver? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos congregándonos? ¿Por qué estamos leyendo la palabra? Que no se convierta en nosotros en una rutina, sino que no se pierda el valor y la esencia por la cual nosotros estamos en el Evangelio. Que no se nos olvide por qué nosotros estamos sirviendo al Señor, por qué nosotros estamos congregándonos en la iglesia, por qué nosotros doblamos nuestras rodillas. Es por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que no se convierta en una rutina. Amada audiencia, hermanos, que no se convierta en algo común, en algo simple para nosotros. Cuando el Señor Jesús nos visita, cuando la presencia del Señor se manifiesta o quiere manifestarse, es para hacer algo especial en nuestras vidas. Y la presencia del Señor Jesús no era una casualidad que estuviera en esa casa, sino que el Señor quería compartir con ellas su palabra, renovar sus fuerzas, hacer algo especial en ellas. Pero dice la palabra del Señor que solamente una de ellas se sentó a los pies del Maestro a escuchar la palabra del Señor. Solamente una quiso estar cerca, solamente una dejó los quehaceres, porque dice su palabra que se sentó a los pies, o sea que dejó todo. Para ella sentarse, ella tenía que dejar lo que tenía en sus manos y olvidarse por ese momento de los quehaceres, del trabajo que ella tenía, para concentrarse
en la persona más importante que estaba en su casa, que no era ni ella, que no era ni Marta, que no era ni Lázaro, sino que era la preciosa presencia del Señor Jesús, el Salvador del mundo. Y ella estaba ahí a los pies del Maestro, escuchando la palabra, las palabras del Señor Jesús. Qué maravilloso, hermano, si cuando usted y yo leemos la palabra del Señor y Él nos renueva y Él nos da fuerza y nos da aliento y nos da dirección a través de su palabra. Imagínense lo maravilloso que era escuchar esas poderosas palabras de la misma boca del Señor Jesús. Qué bendición tenían estas mujeres. Pero solamente una de ellas apreció lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Marta, escuchando al Señor de lejos solamente, ¿verdad? Para ella no había un interés especial porque su mayor concentración eran los quehaceres de su casa. Los quehaceres de la casa, escuchábamos el día de ayer, siempre va a haber trabajo, sobre todo para una mujer, ¿verdad? Con hijos, ¿verdad? Para nosotras como mamás, con los niños, la comida, muchas cosas que uno tiene que atender en la casa, y más si usted trabaja, si usted aparte tiene que ir a trabajar, eso nunca se va a terminar. Pero el ser humano, nosotros como iglesia tenemos que tomar el tiempo necesario para escuchar la palabra del Señor. Y dice desde el versículo 38, ¿verdad? Nos narra este relato, y dice que María se preocupaba con muchos quehaceres y se acercó al Señor y le dijo: ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Como ella queriendo arreglar su problema, el problema de su afán, el problema de que no podía terminar, el problema en el cual ella estaba más concentrada. Ella quería resolver ese problema a su manera, cuando ella no veía la primera necesidad que ella tenía, que era de escuchar la palabra de Dios. Y ella, quizás en su confianza, ¿verdad?, en su atrevimiento, le dice al Señor la manera en que se debían de arreglar las cosas. Decirle: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Como si el Señor no se hubiese dado cuenta. Pero para el Señor hay algo más importante que todas las cosas que nosotros podamos realizar en nuestra vida, y es que nos alimentemos de su palabra. Nosotros, en nuestras aflicciones, a veces en nuestras dudas, en nuestro dolor, en nuestra debilidad, lo único que puede hacer esa obra maravillosa en nuestra vida es la palabra del Señor. La palabra del Señor rompe cadenas, desata ligaduras, quita la venda de los ojos, hace esa obra maravillosa en nuestras vidas. Y nosotros, yendo para otros lados, volteando a ver otros lados, buscando otras respuestas, buscando otras soluciones, cuando la solución la da el Señor en su palabra. Para aquel afán, para aquella turbación que Marta tenía, la solución estaba en las palabras que el Señor Jesús estaba diciendo. Y el Señor le responde. Ahí es donde empezamos nosotros. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y el Señor nos hablaba el día de ayer. A veces nosotros, cuando tenemos una preocupación, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no se ha preocupado? ¿Quién de nosotros no llega a pensar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero
la falla de nosotros empieza cuando esa preocupación se convierte en un afán, en una turbación. Y veíamos el día de ayer que la turbación es una angustia, ya es una confusión, ya no es una preocupación normal, sino que llega ya a tal grado de ser una confusión, una angustia, y la persona está en una incertidumbre que no sabe ya ni qué hacer. Y veíamos el día de ayer que a veces por esas cosas hasta el sueño se llega a perder. Y la salud se empieza a deteriorar. Porque ya uno dejó que esas cosas invadan más nuestra mente, nuestro corazón. Y el Señor nos dice en su palabra en el Evangelio de Mateo que no debemos de estar afanosos por nada. Por nada. No significa que vamos a dejar todo al Señor y que vamos a pensar que la solución, que las cosas nos van a caer del cielo. Nosotros tenemos que esforzarnos, claro que sí. Tenemos que buscar, claro que sí. Tenemos que tocar las puertas del cielo. Tenemos que trabajar. Pero hay un cierto límite en el que nosotros podemos llegar. Más allá, todo está en control del Señor. Y el Señor le dice a Marta, estás afanada y turbada por aquellas cosas. Pero dice el versículo 42, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa usted y yo necesitamos. Ante todas las cosas y sobre todas las cosas que nosotros llegáramos a necesitar en esta vida, está una cosa más importante. Y a veces es lo que nosotros buscamos al final. Cuando nos sentimos enfermos, nos tomamos la medicina, nos tomamos la pastilla y el jarabe. Y al final, ¿verdad? Como no nos funciona, empezamos entonces a clamar al Señor. Así actuamos. Al Señor siempre lo dejamos al último. Siempre venimos al Señor al último y a veces, muchas veces, reclamándole, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? A veces nos atrevemos a decirle, pero ¿por qué lo permitiste? Cuando desde un principio nosotros no venimos al altar del Señor, nosotros no venimos en oración al Señor, poniendo nuestra necesidad en sus manos, extendiéndole a Él nuestra petición. Venimos siempre al final, cuando ya hicimos y deshacimos y fuimos por todos los medios, y después ya venimos al Señor. Ante todas las cosas, primero que todo, si usted tiene que tomar una medicina, una pastilla, un jarabe, si usted tiene que ir al doctor, si usted tiene que ir a cierto lugar, si usted tiene que tomar medidas, lo primero, lo que es realmente necesario es estar a los pies del Maestro. Por eso el Señor le dice a Marta, solamente una cosa es necesaria. Solamente una cosa es necesaria. Y María la ha escogido. María se dio cuenta de quién estaba en su casa y que ella no podía desaprovechar esa grande bendición de estar a los pies del Salvador. Aleluya. Y ella estuvo ahí y dice el Señor, María ha escogido la buena parte, porque lo demás no es la buena parte. Parece que es bueno, parece que es provechoso, pero todo en esta vida se termina. Y María escogió la buena parte, y dice el Señor, la cual no le será quitada. Lo que María había escogido no se le iba a ser quitado. Lo que María había aprovechado con todo su corazón,
no se le iba a quitar. Las palabras que ella había ya recibido de parte del Señor no le serían quitadas por nadie. Eran de ella ya. El Señor se lo había regalado, la bendición de su presencia hermosa en su casa y de su palabra. Ella lo escogió y el Señor se lo dio. Mientras nosotros quizás turbados, ocupados en otras cosas, cuando, hermano, hay un límite para todo y empezamos a ocuparnos tanto que descuidamos nuestra comunión con el Señor. No hemos escogido entonces la buena parte. No hemos escogido entonces lo que solamente es necesario. Pero María, dice el Señor, aquello que ella escogió, aquello que ella había recibido del Señor, no le sería quitado. Cuando nosotros hablamos de quitar algo, de quitarle algo a alguien, ¿verdad? Nosotros entendemos que es privar de algo, de alguna cosa a alguien. Que nosotros lo tomemos o que alguien lo tome, ¿verdad? Para que esa persona ya no tenga más aquello que tenía. Ya no lo tiene. Si yo lo encuentro a usted y me dice, mira, tengo este teléfono y yo se lo quito a usted, usted no va a tener más. No va a tener más ese teléfono. Se le fue quitado. Entonces, ahora nosotros tenemos muchas cosas. Podríamos nosotros obtener muchas cosas en el transcurso de nuestra vida. Pero muchas de esas cosas ahora las tenemos y mañana quizás nos sean quitadas. Ahora las tenemos, quizás mañana las perdamos. En el transcurso de la vida, ¿cuántas cosas usted y yo no nos han sido quitadas? ¿O cuántas cosas no hemos perdido? Hay personas que, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, ¿verdad? Hay mucha gente que empieza a pagar sus casas, adquieren una casa, ¿verdad? Dan un pago al principio y entonces empiezan a dar sus pagos, pero a veces se pierde el trabajo o a veces se retrasan con los pagos y a veces esas personas, ¿verdad?, involucran al banco y entonces el banco siempre está cobrando los intereses. Entonces hay personas que llegan ya a atrasarse tanto en los pagos que ellos ya no pueden pagar su casa. ¿Qué pasa? Pierden su casa. Quizás alguien que me está escuchando le ha pasado esa situación. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido dinero? Quizás en alguna ocasión de su vida perdió usted su cartera y en su cartera llevaba el dinero, llevaba identificación. Quizás usted tenía alguna tarjeta de crédito, documentos importantes en su cartera. Aquí, ¿quién de nosotros no ha perdido el dinero? Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a invertir sus grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Los inversionistas en la bolsa de valores. Yo no puedo comprender mucho eso, pero cuando se dice que cuando la bolsa cae o cuando no hay mucho interés, no hay mucha ganancia, ellos pierden su dinero. Pierden su dinero. ¿Cuánta gente no ha perdido su carro? Se los han robado, se les ha sido quitado. El estudio, la carrera que usted estudió. Yo conozco personas que en su país estudiaron para ser maestros, para ser contadores, ¿verdad? Tuvieron una profesión y al llegar aquí en los Estados Unidos, ellos tienen que dedicarse a otra cosa.
Porque aquí en Estados Unidos necesita uno quizás un documento legal primeramente y poder, ¿verdad?, dominar bien el inglés para poder ejercer la profesión. Y ahí se perdió el estudio. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido muchas cosas? Perdemos nuestras pertenencias, algunos perdemos las llaves de la casa, las llaves del carro, quizás un reloj, una pulsera. Yo no sé, ¿usted qué ha perdido? Quizás se subió a un autobús y usted dejó algo ahí y lo perdió. O uno de nuestros niños, ¿verdad?, lo tomó y lo perdió. ¿Quién de nosotros no ha perdido algo? Pero también, así como las cosas materiales, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido el trabajo? Mucha gente se le fue quitado su trabajo en esta pandemia en la que estamos. Muchos negocios han cerrado. Ya no hay, ¿verdad? Lo mismo en cuanto a nivel del trabajo ya no es igual. Se han perdido muchos trabajos, se perdió la estabilidad económica en muchos hogares. Los ingresos se nos fueron quitados. Ya, ¿verdad? Si se ganaba cierta cantidad, ha menguado porque se perdió el trabajo. Ahora, ¿a cuántas personas se les ha quitado la libertad? ¿Sabe que en la cárcel hay gente que ha llegado a ese lugar siendo inocente? Por las injusticias, por los falsos testigos, por las situaciones diversas que se pueden dar. Y han perdido su libertad. Algunos de ellos sí son realmente culpables y ahora están en una cárcel. No son libres como nosotros, que podemos salir y podemos ir para allá y para acá. Ellos no pueden hacerlo. Han perdido su libertad. Se les fue quitado su libertad. Así como ellos, así como hay personas en el hospital que no pueden levantarse, no pueden valerse por ellos mismos y tienen que estar ahí, que siempre los estén cuidando. Ahora yo le comparto esto. ¿A cuántos se les ha quitado la salud? ¿Cuántos en algún momento entraron en un momento en el que empezaron a sentirse mal y llegó la enfermedad de diferentes maneras y han perdido su salud? Ya no uno está completamente saludable, uno ya no se siente completamente, vamos a decir, físicamente pleno, porque ya empiezan a doler los huesos, empiezan a doler los ojos, ¿verdad? Ya empieza uno a usar lentes, ya empieza uno a usar un bastón, ya empieza uno a cuidarse y a usar de otras cosas, porque el cuerpo ya no responde igual, ¿verdad? Mientras más avanzada sea la edad, más uno empieza, ¿verdad?, a perder la juventud, la fuerza, la energía, cuando los años empiezan a caer sobre uno. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos perdido a nuestros familiares? En estos tiempos en los que escuchamos muerte por aquí, muerte por allá, murió fulano de tal, murió fulana de tal. Hemos perdido familia, hemos perdido seres cercanos a nosotros, y eso nos duele mucho. Se nos han quitado esas vidas de nosotros. Y quizás lo que uno, ¿verdad?, le dolería mucho, ¿verdad?, perder a un amigo. Quizás porque falleció o porque quizás esa persona nos traicionó. Fue infiel, no fue leal, no fue un buen amigo. Y nosotros quizás decidimos, ¿verdad?, alejarnos de él. Perdimos a un gran amigo. Sabe que yo creo que de todas las cosas que hemos perdido o que se nos han sido quitadas, lo único que nosotros desearíamos que se nos quitaran fueran las aflicciones, ¿verdad? Que se nos quiten todas las preocupaciones, que se nos quiten
todas las angustias que uno ya no pueda estar pensando ni estarse preocupando por las cosas que pasan. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor en un momento cuando nosotros venimos en oración, Señor, quítame esta angustia, quítame esta enfermedad que yo estoy pasando? Y que el Señor con su mano poderosa nos arrancara todo aquello que nosotros no queremos en nuestra vida. Pero a veces hay cosas que el Señor no va a quitar de nosotros completamente o al instante. No porque a Él no le guste vernos sufrir, no. Él quiere que nosotros crezcamos en Él, que nuestra fe crezca en Él y que para nosotros no haya ninguna enfermedad, ninguna aflicción que nos aleje de su presencia, ni que nos haga dejar de amarlo a Él. Que en medio de todas las cosas que llegáramos a pasar, nosotros tengamos un amor genuino hacia Él. Pero si dijéramos, Señor, quítamelo, ¿a cuántos no quisiéramos que se nos quitara? En la palabra del Señor nosotros encontramos personas que amaban al Señor y que no les importó que muchas veces se les quitara aquello que ellos no querían que se les quitara. ¿Quién de nosotros, amada audiencia, si el Señor nos dijera, te voy a quitar a tus hijos? Dijéramos, no, Señor, por favor. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque los amamos y nos sentimos bendecidos con ellos y queremos que estén con nosotros. Pero si el Señor nos dijera, te voy a quitar lo que tú más quieres, como le dijeron a Abraham. Allá en el libro de Génesis, cuando el Señor probó la fe y la fidelidad de este varón, el Señor le dijo que sacrificara a Isaac. El Señor le estaba diciendo, te voy a quitar a Isaac. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Él no dijo, no, Señor, porque Él es el hijo de la promesa. Tú me lo prometiste, es el hijo que yo más amo. Porque era su único hijo que había tenido en su vejez. Señor, no me lo quites, no. Allí el Señor pudo darse cuenta que realmente cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificarlo, nosotros podemos ver en la palabra que Abraham realmente amaba al Señor. Que realmente Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas, aunque le fuera quitada la misma vida. En el libro de Job, amén, nos habla acerca de este siervo, del siervo Job. Usted sabe y conoce la historia de este varón, siervo del Señor, que amaba al Señor por sobre todas las cosas y que nada de lo que le fue quitado hizo que su fe en el Señor se moviera. ¿Y qué le fue quitado a Job? ¿Qué le quitaron a Job? Usted lo sabe. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1, en versículo 14. Gloria al Señor. Y ahí nos dice la palabra del Señor. Job, capítulo 1, versículo 14 dice: Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo
para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué terrible, hermano, que en un solo día cuántas cosas a Job se le fueron quitadas. Sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus pastores, sus camellos, sus criados. Y al final, ¿verdad? Como el último golpe, sus hijos, sus 7 hijos. Desde el más grande hasta el más pequeño, se le fue quitado a Job. Esto es realmente fuerte. Y uno lo lee y uno lo siente fuerte. Imagínese el dolor de Job, al que en el momento en el que se le fue quitado todo, absolutamente lo que tenía. Sus posesiones, sus criados, su ganado, sus animales, y por si fuera poco, sus hijos. Dice la palabra del Señor que él rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró al Señor. Y dice que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pensar así como Job significa que el todo para Job no eran las cosas que él tenía, era tener al Señor en su corazón, tener al Dios Todopoderoso. Pero por si fuera poco, dice la palabra del Señor, que más adelante le fue quitada su salud, su bienestar, su estabilidad física. Dice ahí mismo en Job capítulo 2, versículos 7 al 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Una sarna, dice la palabra del Señor, que llegó a tocar el cuerpo de Job. ¿Qué perdió ahí Job? Perdió su salud. Parece que todo ya lo había perdido. Y cuando llegaron sus amigos, dice la palabra del Señor, que empezaron a juzgarlo, en lugar de fortalecerlo, en lugar de hacer oración delante de Jehová para que el Señor le diera fuerzas a Job, empezaron a juzgarlo, empezaron a decirle: es que tú has pecado delante del Señor y por eso te ha venido esto. Y allí parece como que también haya perdido la confianza y la amistad de sus amigos. Parece que todo estaba perdido para Job. Solamente dice la palabra del Señor, no nos dice que si aquella mujer que ella tenía, ¿verdad?, se le fue quitada. A pesar de que ella, ¿verdad?, le decía, le incitaba que maldijera al Señor. Pero el Señor le dice: como una mujer sin entendimiento has hablado. ¿Acaso recibiremos solo el bien del Señor y no el mal? Lo que el Señor quiera quitarnos, que nos los quite, pero que no nos quite su presencia, que Él siempre esté con nosotros. Todo eso fue lo que perdió Job, y a veces el Señor no nos quitará aquello que nosotros deseamos que nos quite. Aquellas cosas que no deseamos en nuestra vida, el Señor las va a dejar ahí para probarnos, para que crezcamos, para que veamos dónde está nuestro corazón, dónde están
nuestros pies, para que seamos probados por el fuego, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le decía al Señor que le quitara ese aguijón de su carne, y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Que el Señor nos quite, y que el Señor mismo lo ha dejado para que nosotros podamos crecer en Él. A José dice la palabra del Señor que él perdió el amor de sus hermanos. Perdió la oportunidad de poder estar cerca de su padre. Perdió la libertad. Muchas cosas a él le fueron quitadas. No porque él haya sido un joven irresponsable, un joven que no amara al Señor, sino que él amaba a Dios y anduvo en integridad a pesar de que fue llevado a una tierra extranjera. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, su capítulo 37, en el versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos le aborrecían. Él no tenía ese afecto o ese amor de parte de sus hermanos, lo que hizo que ellos, ¿verdad?, lo tiraran en un pozo, y más adelante le fue quitada la libertad, le fue quitada la oportunidad de estar con su familia. Dice versículo, ahí mismo en Génesis, su capítulo 37, en el versículo 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Le fue quitada a José su libertad, sin que quizás él se buscara, ¿verdad?, el mal de parte de sus hermanos. Y ya allá en Egipto, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 39, en el versículo 20, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Por qué? Porque como que parece que todo le iba mal a este muchacho. Un muchacho, un joven que amaba al Señor con todo su corazón, y lo amaba porque en su vida lo reflejaba. Él reflejaba en su integridad el amor hacia el Dios verdadero. Y la mujer de Potifar, quien era su Potifar, ¿verdad?, quien era el amo de José en Egipto, ¿verdad?, su mujer, la mujer de Potifar, que lo acosaba porque quería que él se acostara con ella, y como no lo logró, porque aunque el enemigo le insistía a esta mujer, él se mantuvo firme hasta el final. Y no le importó llegar a la cárcel, no le importó las consecuencias, con tal de no fallarle al Señor. Y dice entonces que la mujer le mintió a Potifar y le dijo que él le había hecho daño, que él se había levantado en su contra. Y Potifar le creyó a su mujer y fue llevado a la cárcel. Le fue quitada a José su trabajo y le fue quitada su libertad. Ahora, si hablamos de los discípulos del Señor, por seguir al Señor, ¿qué es lo que les fue quitado a los discípulos del Señor? ¿De qué fueron privados los discípulos del Señor? Dice la palabra del Señor
en el Evangelio de Lucas, su capítulo 18, que ellos mismos habían dejado todas sus posesiones, habían dejado a sus padres, habían dejado sus esposas, habían dejado todo lo que ellos tenían, con tal de seguir al Señor. Dice en Génesis, su capítulo 18, en el versículo 28, dice: entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ellos mismos al decidirse seguir al Señor, lo dejaron todo atrás, como lo hizo María en ese momento en su casa. Su prioridad para los discípulos, por esa encomienda que el Señor tenía para ellos, ellos mismos dejaron todo para seguir a su Maestro. Pero después, cuando el Señor Jesús resucita y asciende a los cielos, entonces empieza, amén, a crecer la iglesia del Señor por la predicación de los apóstoles. Pero a ellos, ya predicando la palabra del Señor, dice su palabra en el libro de Hechos, su capítulo 4, que estaban Pedro y Juan ante el concilio. Porque ellos predicaban la palabra del Señor y hablaban en el nombre del Señor Jesucristo. Y a los sacerdotes no les gustaba, les tenían envidia. Y los meten a la cárcel. Dice Hechos 4, versículo 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y en el versículo 1 al versículo 3 dice: y hablando ellos al pueblo, y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En Hechos capítulo 12 también nos narra la historia de cuando Pedro estaba en la cárcel y un ángel del Señor lo libertó. Hechos capítulo 11 nos dice la palabra del Señor que antes de que el apóstol Pablo se convirtiera en Señor, él mismo perseguía a la iglesia. A la iglesia primitiva, hermanos, no podían congregarse como nosotros, así con libertad. Ellos tenían que esconderse, hacían sus cultos en las casas. Y Saulo los perseguía, a aquel que hablara del nombre del Señor Jesús. A ellos se les fue quitada esa libertad de poder celebrar al Señor, de poder predicar la palabra. Dice en Hechos su capítulo 8, versículos del 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya no había ni siquiera la privacidad de estar en sus casas. Entraba, ¿verdad?, Saulo con ese odio tan grande y los arrestaba. Hasta que él mismo llegó a los pies del Señor y pudo él conocer el bendito nombre del Señor. Pero él también fue perseguido, fue encarcelado
Dice Hechos capítulo 16, versículo 23, cuando Pablo y Silas, ¿verdad?, llegan a esa ciudad. Dice la palabra del Señor en versículo 23 de Hechos capítulo 16. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero aquí hay algo interesante, hermano. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. A pesar de que ellos habían perdido su libertad física, la libertad espiritual que ellos habían recibido de parte del Señor no se las podían haber quitado. Por eso el Señor dice, lo que el Señor nos da no nos será quitado. El gozo, la alegría, la paz que hemos recibido a través de su palabra no se nos será quitado. Aquella transformación, aquella obra maravillosa que el Señor había hecho en Pablo y en Silas, eso hacía que ellos alabaran el nombre del Señor. Y aunque estaban en el cepo, y aunque estaban encarcelados, y aunque estaban encadenados, aunque la libertad se les había quitado, a ellos no se les había quitado el gozo y la paz que el Señor les daba. La presencia del Señor, ¿quién se las podía quitar a ellos? No se les podía quitar. No les habían podido quitar de ellos la alabanza, la gratitud. Los sacerdotes querían ya terminar con eso, que ya no se predicara el nombre del Señor. Pero ¿quién podía quitarles a estos hombres, a esta iglesia, el gozo de seguir al Señor, de seguir en ese camino precioso? No les podían quitar a ellos la salvación de su alma, ese cántico que era para el Señor. Hermanos, nosotros se nos puede quitar muchas cosas en este mundo, pero que no se nos sea quitada la alabanza de nuestro corazón hacia el Señor. Que no se nos sea quitada la fidelidad a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tormentas. Nadie nos puede quitar lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos da es eterno. Lo que el Señor nos da es glorioso. Nadie nos los puede quitar. Cuando usted y yo nos abrazamos del Señor, Él es nuestra prioridad. La presencia del Señor, su palabra vive en nosotros. Y en medio de las cosas que nosotros podamos perder o nos pueda quitar, nadie nos puede arrebatar las cosas eternas que hemos recibido de parte de Dios. Muchos son como Marta, están afanados y turbados en sus búsquedas, pero esa búsqueda no es para el Señor, no es para aquellas cosas que no se nos serán quitadas, sino para las cosas que tarde que temprano se nos van a ser quitadas. Para lo pasajero, para aquello terrenal, para aquellas cosas que no merecen tanto nuestra atención. Todo eso, hermano y amigo que me escuchas, todo, tarde o que temprano, se nos será quitado. ¿Sabe que hay algo que aún no se nos ha quitado? ¿Qué más podríamos perder? ¿Qué más se nos puede quitar? ¿Sabe que por la misericordia del Señor no se nos ha quitado la vida? Si estamos aquí en este momento, en este día del año de gracia 2020, en este mes de octubre que estamos empezando, estamos vivos, gloria al nombre de Jesús. Estamos vivos, hermano. Usted está ahí en su casita, en el trabajo, donde usted me está escuchando. Está ahí escuchando. Está usted vivo, está usted respirando. Gloria al nombre de Jesús, porque para siempre es su misericordia.
Pero cuando esta vida se nos sea quitada, se nos quitará todo. Todo. Dígame usted de alguien que quizás falleció y se pudo llevar las cosas que tenía. Nada. Ni siquiera una moneda, ni siquiera una pertenencia, una prenda de ropa, nada. Ni siquiera un grano de arena, un grano de la tierra, nada podremos llevarnos. Cuando sea quitada la vida de nosotros, todo se nos habrá quitado, todo, todo. Pero estamos afanados por aquellas cosas que son perecederas y no nos hemos ocupado de nuestra vida espiritual. Estamos como Marta pensando en las cosas terrenales y María ahí pensando en las cosas eternas. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que María había escogido aquello que no se le iba a ser quitado. Todo lo que nosotros hemos mencionado con los ejemplos que hemos visto en la palabra del Señor, todo se nos va a quitar algún día. Todo. Y también, hermanos, si nosotros morimos en el Señor, si nosotros el día, hermano, que partamos de esta tierra, nosotros nos vamos en el Señor, le hemos pedido perdón al Señor, morimos en Cristo, aleluya, se nos van a quitar todos los sufrimientos, todas las angustias, todas las preocupaciones. Ahí sí, hermanos, ahí sí. Todo el dolor que usted ha sentido en su cuerpo, toda aquella enfermedad de la cual quizás usted ha soportado, todo será quitado, aleluya. No habrá más llanto ni más tristeza si es que morimos en el Señor. Cuando se nos quite la vida en el Señor. Pero hay algo que va a permanecer para siempre. Si morimos en el Señor. Lo que va a permanecer y que no se nos será quitado como a María, será la presencia del Señor. Será aquello que nosotros recibimos en la palabra del Señor. La promesa de salvación, la promesa de la vida eterna no se nos será quitado. Así como a María no se le sería quitado, a nosotros también no se nos será quitado. Aún más allá de la muerte, dice la palabra del Señor, que Él nos guiará. Y estaremos en su presencia. Ese gozo que en parte, en una pequeña parte nosotros gozamos en esta tierra, la gozaremos en el cielo. Completamente, porque estaremos con el Señor. ¿Y quién podrá quitarnos de ahí? ¿Quién podrá quitarnos de su presencia, de su amor? ¿Quién podrá arrebatarnos sus promesas? ¿Quién podrá arrebatarnos su salvación? El perdón de nuestros pecados, iglesia. Aquello que el Señor nos ha perdonado, ¿quién nos los podrá quitar? Si el Señor nos los ha dado. Y lo que el Señor nos da es eterno. Es para siempre. Lo que el Señor hace a través de su palabra en nuestras vidas es eterno. Mientras usted y yo más y más leamos la palabra del Señor, la angustia, el afán, la turbación será haciendo más pequeño. Más pequeño. Entre más grande, más nuestra mente se ocupa en la palabra del Señor, meditamos en ella y más nuestro ser se inunde de ella, las angustias serán más y más pequeñas cada vez. Así que nosotros decidimos. Por eso María buscaba primeramente a los pies del Maestro aquello que nunca le sería quitado. A Marta su casa en algún momento se le fue quitada. A Marta en algún momento el trabajo se le fue quitado. En algún momento se le fueron quitados aquellos utensilios que ella usaba para servir.
se le terminó la preocupación, se le terminó el afán. Pero María buscaba aquello que nunca jamás se le sería quitado. Y era estar a los pies del Maestro, escuchando la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, podemos buscar en el Señor también aquello que nunca se nos será quitado. Su presencia, su palabra. ¿Cuántos a través de la historia de la iglesia se les fue quitada la vida? Murieron a causa del Señor. Pero la presencia de Cristo en su corazón no les fue quitada. Dice el apóstol Pablo, decía que todo eso él lo tenía por basura. En Filipenses su capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Cuántas cosas usted y yo no queremos ganar en esta vida. No deseamos ya tenerlas. Cosas que van a perecer, cosas que en algún momento se nos serán quitadas. Pero dice, eran para mí ganancia, dice, porque ya no lo son, dice el apóstol Pablo. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No me importa si las pierdo, no me importa si me las quitan. Tengo lo más importante en mi vida, que es el Señor. Nadie me va a poder arrebatar de sus manos. Dice versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dígame usted, si aquellas cosas usted y yo las tenemos por basura, como las cosas que pueden esperar, las añadiduras, como dice la palabra del Señor, que todo lo que nosotros necesitemos, el Señor las va a poner en nosotros. Si usted necesita una casa, si usted necesita un trabajo, si usted necesita salud, el Señor se lo va a dar en su misericordia, conforme a su tiempo. Pero aquellas cosas que son necesarias, busquémosla hoy. Vengamos a los pies del Señor. Vengamos a los pies del Maestro, a buscar aquello, a buscar la única cosa que es necesaria, y que es la presencia del Señor, la cual no se nos será quitada. Podemos perderlo todo en esta vida. Podríamos llegar a quedarnos en ceros, pero que nunca falte la presencia del Señor en nuestra vida. Si nosotros nos alejamos del Señor y la presencia del Señor se va de nosotros, entonces sí, lo hemos perdido todo. Mientras su presencia esté con nosotros, tenemos solamente lo necesario, lo que realmente es necesario, lo que realmente es importante, y no se nos será quitado. Aleluya, por la misericordia del Señor. Así que vamos a estar orando en esta preciosa mañana. Gloria al Señor por su palabra y por lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Si usted tenía una petición de oración, usted lo puede poner en los comentarios. Amén. Vamos a estar orando por las peticiones y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si tú quieres la presencia del Señor, que no se te será quitada, entonces te invito a que tú recibas al Señor en tu corazón. Que tú le pidas perdón, que nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a Él prontamente, en palabras de oración, en palabras de humillación.
Ábrele la puerta de tu corazón al Señor. Amigo y amiga que me estás escuchando, todo en este mundo, todo será quitado. Porque dice la palabra del Señor que el Señor hará cielos y tierra nuevos. Cielo nuevo y tierra nueva. Nada de lo que vemos a nuestro alrededor permanecerá para siempre. Lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo será quitado, todo será puesto a un lado, todo será deshecho, menos la palabra del Señor. Eso nunca se nos será quitado. Así que cierra tus ojos en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que Él entre a tu corazón. Dile en esta hora en palabras de oración: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu hermosa presencia y porque has hablado a mi vida, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te los confieso en esta hora. Y tú, amigo y amiga que me escuchas, confiésale tus pecados al Señor. Ahí donde estás, en lo secreto, dile al Señor: perdona mis pecados. Te pido que me laves con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz del Calvario y derramaste tu preciosa sangre para limpiarme de toda mi maldad, para que pueda estar yo limpio delante de ti. Compraste el precio de mi salvación en tu sacrificio perfecto. Yo merecía estar en ese lugar, pero solamente tu sangre divina podía dar el pago por mis pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Solamente en ti está la salvación. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de ti, Señor Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Señor, el Salvador del mundo. Yo creo en ti, Señor. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a hacer las obras perfectas. Ayúdame a cumplir tus mandamientos, a vivir en santidad y en obediencia, para que no sea borrado mi nombre de ese precioso libro, Señor. Te pido, Señor, que tomes mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te abro las puertas de mi corazón, Señor, para que tú mores ahí para siempre. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Tú eres el Salvador de mi vida y quiero que también seas mi Señor. Ayúdame a obedecerte todos los días de mi vida y obedecer tu palabra. Acéptame como uno de tus hijos. Yo quiero ser parte de tu pueblo, Señor. De ese pueblo que se esté consagrando, de ese pueblo que vive en santidad, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Gracias, Señor Jesús, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.